Parece que ya limpiaron un poco acá en la iglesia. Me quedaría viendo, pero lamentablemente yo no hablo francés. Todo es en francés y no entiendo nada. Pero bonito, estaban cantando, sonaba como latín. Vamos al hotel, vamos a relajarnos un poco. He caminado todo el día. Probablemente no se me ve mucho. Estoy caminando ahorita por René. La verdad que los nombres son un poco difíciles para mí para recordar, pero sí, es una avenida muy bonita. Miren el edificio acá atrás, bien chévere. Así que tengo que ver el mapa para saber hacia dónde vamos. Si salí por allá, me decía que anda por acá, yo me imagino que es bajando. Muy bonito han decorado esta basílica, árbol de Navidad, una paloma. Está haciendo frío y pueden ver cómo está toda congelada la nieve, así que si no habrían espacio acá, imposible subir, literalmente. Ahí te metes una resbalada. O ver que el cielo está iluminado verde, no sé si ustedes pueden ver eso. Hay una luz bien fuerte ahí, no sé qué cosa será. Yo quería regresar donde estaba ese aro para verlo de noche. He visto fotos y de noche se ve iluminado. Creo que lo iluminan diferentes colores, así que sería bacán poder verlo ahorita, ¿no? Voy a mostrarles en el día y en la noche. A ver, ustedes me dirán, uy, hablando del aro. Ahí está el aro. Miren qué bonito lo han decorado con las luces. Muy elegante, muy elegante. Fairmont y la reina es Elizabeth. La reina Elizabeth. Wow, bien iluminado acá. Perfecto para hacer una toma. Ahí está el aro. Me voy a acercar. Para fumar algo de cerca. Ahí para cruzar, está medio complicado. Como verán, cruzar acá en Montreal es un poco complicado. Miren cómo está esto, increíble. No lo han limpiado. Vamos a ver, coche. Me parece que está el subway, la gente no va. Pero bueno, espero no me resbale. Esto está completamente cubierto de nieve. Uy, sí resbala, carajo. Sí resbala. Pero vamos nomás. Vamos nomás. Ya estamos cruzando. Con cuidado que esté resbaloso. Ya estamos, ya estamos. Ya pasamos lo peor. Están todos esperándome. Acá todos siguen las reglas, las leyes. Te dejan cruzar tranquilo. Por acá estamos en esta plaza. Se me congela la mano. Yo he salido sin guantes. Lamentablemente me los olvidé. Y regresar iba a ser... No sé. Yo soy de los que ya salí. Ya estamos acá. Ya fue ya. Sin guante nomás. No he sufrido mucho porque constantemente he entrado a algunos edificios, los museos, las tiendas, ¿no? Para calentar. Ahorita tengo una Starbucks en mi mano que la mantiene calientita, así que lo que voy a hacer es ir turnándome las manos para que no se congelen. Como verán, esta zona está bien chévere, toda está iluminada, se ve muy moderno, muy elegante. A ver, acá estamos. Este es el aro, no confundirlo con el Señor de los Anillos. Este no es el aro de Frodo, este es el aro de Montreal. Es el edificio de Sun Life. Entiendo que es una empresa de seguros que está por ahí. Parece que es importante, se ve como bastante imponente, ¿no? Pero sí, acá estamos en el aro. Mañana voy a tratar de llegar a esa montaña. No sé si la logran ver, pero hay una montaña. Me interesaría saber qué tal es, cómo se ve. Así que mañana vamos para allá. Está frío. Ay. El Starbucks ya no hace nada ya. Ahí sale una toma bacán, ¿no? Miren eso. Qué chévere. Muy bacán esto. Miren, es más alto que ese edificio. Toda la vuelta. Y está adherido a los lados del edificio. O sea, está flotando literalmente. Está flotando acá. No hay nada que lo sostenga más que esas estructuras a los dos lados de los edificios. Bastante interesante. Tengo demasiado frío, así que voy de regreso para allá. Estábamos yendo por acá. Lo que dice que es verdad, Montreal mucho más frío, Dios mío.
bueno, estoy yendo al gimnasio. Vamos a ver qué tal es el gimnasio en este hotel. Todo se ve muy chévere, así que el gimnasio me imagino que también va a ser chévere. Vamos a ver la piscina, está iluminada, bota humo o bota vapor. Así que eso también va a estar pajita. Y voy a ir al sauna. Bueno, típico, soy el único en el gimnasio, así que tendré mi gimnasio privado. Se entiende eso porque, bueno, la gente está de viaje, realmente hacer pesas y ejercicio no es prioridad, más que nada disfrutar, ¿no? Pero vamos a hacer un poco de ejercicio y ir a la piscina. Acá estamos. Vaya, se ve lo caso. Sí, la iluminación es gran parte de lo chévere de esta piscina, ¿no? Si la iluminación así sería mucho más monse. Tiene unas luces moradas ahí atrás. No sé si la pueden ver. Esta que le da un color magenta a todo. Y de ahí las luces azules, celestes, acá debajo del agua. La verdad que muy chévere. Un rato voy a pasarme al jacuzzi, a ver cómo es. Pero hace un frío cuando uno sale de acá. No, yo me olvidé de pedir toallas, creo que debí pedir toallas. Más bien voy a escaparme corriendo por allá. Le voy a pedir unas toallas. Al salir sí se siente que choca el frío. Pero nada, miren esta experiencia. El agua se evapora, todo se llena de vapor. Y con la luz, con la noche, un efecto bravazo, único. Nunca había estado en una piscina así en mi vida. Y se va bien abrigada porque es bastante frío. Pero me he quedado sorprendido, la gente aguanta el frío acá. Yo he salido y hasta que casi me muero. Pero la gente acá, no importa la edad, la gente tranquila. Se queda afuera un buen rato y no pasa nada. Estoy cambiando de mano, pero la mano se enfría. Lo saco afuera de la cámara. Voy a pedir unas toallas. Como me arrepiento de no haber pedido toallas. Hubiera sido la voz. Pero creo que puedo seguir por ahí. Congelado. Voy por allá. No sé cómo se ve. Acá estamos en la piscina, pleno invierno de Canadá. Se siente un poco frío, o sea, es una piscina temperada, pero igual se siente un poco frío. Está buena. Por allá está la parte profunda. Me voy a quedar por acá nomás. Jacuzzi. Uy, ya no tengo piso. A ver si entramos al sauna. Un ratito. Oh, you know what it is? Maybe they designed it so you could always. Una parte menos caliente. Allá está el saunita. Creo que no se ve por el vapor. Y ahí, allá se puede ver el otro hotel. Siguen. Y ahora estamos en una luz. Estamos en el túnel. Acá se sale a la piscina. Bueno, vamos a salir. Cara, frío que hace. Voy a meter al saunito un rato. Ahí no saben el frío que está haciendo, carajo. Vamos a meternos un rato al sauna o al jacuzzi para calentar. Me muero de frío.
being surrounded with people that are going to be motivated, right? Yes. Is favorable. Yeah. You know, Contrary to a lot of private schools, because Ahí está el hot dog. Vamos a entrar acá a esa bonita un ratito. Calentar. Así es esa bonita. A ver que lo ven. Bueno, no se ve mucho, pero ahí está. Bueno, acabo de sentarme en el restaurante del hotel. Es uno de los restaurantes que tiene unos platos típicos de acá. Así que yo me he pedido una hamburguesa de bisonte que viene con un poutine, que es papas fritas con un gravy, una especie de guiso o de salsa, y con queso, un queso especial que se derrite en las papas fritas, ¿no? La hamburguesa de bisonte me dicen que es bisonte de Quebec, que es algo típico y que me va a gustar. Thank you so much. Bueno, acá tengo el menú. Es una hamburguesa de bisonte de Quebec con tocino, mermelada de cebolla, cheese migneron, no estoy seguro si así se dice en español, cheese migneron, poutine y onion rings encima. Así que yo me imagino que comenzamos con los onion rings. El poutine está increíble. El gravy con el queso, delicioso, el queso está derretido, pueden ver, buenísimo. Cuando vengan por acá, pídense esta hamburguesa. No se van a arrepentir. Esto está delicioso. Voy a hacer algo. Y cortar un pedazo de esto, que yo creo que se come ese. La otra textura, más crispy. Pero qué rico que está esto. Y el sabor que tiene. ¿Será porque es de bisonte? No sé, pero hace tiempo no he comido una hamburguesa tan rica. Y acá hay hamburguesas buenas, pero esta, de las mejores que he comido acá en Canadá. Bueno, acabo de salir de comer. Estuvo buenazo. Una hamburguesa de bisonte canadiense, francés, con una cebolla caramelizada. Tenía onion rings, tenía un queso especial, no me acuerdo cómo se llamaba, pero riquísimo todo. El poutine, súper bueno, todo delicioso. Así que si vienen por acá, recomiendo mucho que pidan ese plato. No hay pierde. Si les gustan las hamburguesas, especialmente, bueno, si les gusta el poutine, las hamburguesas, no van a perder. Ahora sí yo me voy a dormir, es tarde, así que hasta mañana.